Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. Las entidades malignas pueden venir del más allá solo para vengarse y lo hacen en cualquier forma, incluso con el aspecto de algún animal. Cuando era adolescente vivíamos en un pueblo algo retirado de las ciudades y para llegar a él debían hacerlo por una brecha o camino muy escabroso. Era difícil transitar en algún vehículo por esa brecha, por lo tanto rara vez gente de otras partes iban a visitarnos. Por esa razón se me hizo raro que un día en la mañana estuviera instalado un circo a las afueras del pueblo. No era grande, sus lonas, camiones y todo en él se veían algo viejo, muy desgastados, pareciera como si vinieran de otros tiempos. Nuestra comunidad era muy pequeña, casi no había que divertirse, salvo la escuela, y ahí en más solo la iglesia, pero solamente los domingos daban misa, así que me fui a chismear para ver si valía la pena gastar mi dinero para ir a una función de ese circo. Miré que traía variedad de animales, leones, tigres, elefantes, changos entre otros más. Imaginé que también domadores, magos y sobre todo payasos, lo esencial de los circos. Su llegada hizo que todo el pueblo se alborotara, porque como lo mencioné antes, casi nadie pasaba por aquí, mucho menos diversiones. Sin embargo, aquel circo tenía algo muy extraño. No sabía qué era, pero a pesar de mis 13 años podía sentir algo raro en él. Su entorno se tornaba misterioso, ya que sus habitantes casi no hablaban entre sí, hacían las cosas como autómatas, parecía como si no estuvieran en la realidad. Estaba con esos pensamientos cuando llegó Damián, un amigo mío de la misma edad. Éramos uña y mugre, como decíamos por acá, siempre andábamos juntos en donde sea. Para pronto hicimos planes, vendríamos en la primera función. Pensábamos que sería esa noche, pero no, porque escuchamos que la anunciaron para el siguiente día. Sin nada que hacer, mi amigo y yo nos entretuvimos viendo armar todo, y por andar de chismosos también miramos cómo alimentaban los animales. A los changos les daban frutas, los elefantes comían pastura, pero a leones y tigres les daban carne de burro o mulas viejas. Los sacrificaban con un golpe de marro, guardaban la carne en un gran baúl y se las daban en el transcurso del día. Cuando presenciamos eso, horrorizados optamos por irnos. Al dar la vuelta quedamos frente a Lorenzo y dos de sus amigos, Pedro y Librado, los chicos malos de la comunidad. Se la pasaban molestando a todos en la escuela, pero de un tiempo para acá nos habían agarrado de esos puerquitos. Lorenzo nos dijo usando su sarcasmo como siempre: no me digan que piensan venir al circo, perdedores, sus papás tienen dinero para darles. Damián quiso golpearlo, pero sus amigos Pedro y Librado lo agarraron de los brazos y el arenoso le dio de golpes. Tomé unas piedras diciéndole que si le daba un golpe más, se las estamparía en su cabezota. Me vio tan decidido que lo soltaron y se fueron, amenazando que se las cobraría. Pasó la tarde, luego llegó la noche. Los rugidos de los animales no me dejaron dormir. Además se escuchaban ruidos salir del circo, como escalofriantes lamentos. En la mañana, cuando salimos al recreo, nos encontramos de nuevo con Lorenzo. Nos dijo que teníamos algo pendiente con él y que por la noche en el circo se la íbamos a pagar. Era tan odioso que deseé con todo mi ser que desapareciera. Estaba regordete y pensé sería buen alimento para los leones, pero luego me arrepentí de mis malos pensamientos. Se hicieron las 6 y una bocina empezó a sonar, anunciando con una ronca voz que la función sería a las 8. A esa hora mucha gente empezó a llegar, entre ellos mi amigo Damián y yo. Irónicamente nuestros padres no habían querido ir, le tenían fobia a los payasos. Al entrar a la carpa, buscamos entre las viejas bancas un lugar donde estuviéramos más cerca. Queríamos disfrutar bien todos los números de los artistas. No obstante, para mala fortuna quedamos a un lado de Lorenzo y sus amigos, quienes nos hacían señas amenazando que pronto se las cobrarían. Le comenté a Damián que ya no me dejaría pegar, lo enfrentaría aunque me ganara. Él estuvo de acuerdo conmigo, seríamos 2 contra 3. De repente a media función los vimos que se levantaban, tal vez iban al monte para hacer sus necesidades. Yo deseé que se largaran para no tener problemas con ellos.
Por haberse salido se estaban perdiendo la función. Todos los actos eran espectaculares, parecían mágicos. A pesar que el circo era viejo, sus números estaban innovados. Tan emocionados estábamos que ni cuenta nos dimos que Lorenzo ni sus amigos habían regresado. Pensé que nos estaban esperando afuera para pelear. En ese momento sacaron los leones. Su domador no era común porque salieron dos tenebrosos payasos. Eran horripilantes. Sus rostros daban miedo. De la enorme boca sobresalían dientes picudos. Creíamos que eran máscaras y parte del show. En eso metieron sus cabezas en el hocico de los leones. Todos quedamos expectantes, esperando el desenlace con el Jesús en la boca. Mi corazón latía aceleradamente. Damián me dijo tratando de tranquilizarme: no te espantes, es parte del número. De pronto los leones cerraron el hocico, cercenando la cabeza de los payasos. Los presentes gritamos aterrados. Vimos que aquellos payasos decapitados abrían las mandíbulas a los leones. Sacaron las cabezas caminando con ellas en su mano como si nada. Lo único que se me ocurrió pensar es que eran payasos magos. De pronto se apagaron las luces y todos empezaron a correr gritando asustados. Yo volteé a buscar a mi amigo, pero en vez de él estaba un payaso con su cabeza en la mano. Sonrió macabramente, luego emitió una escalofriante carcajada. Quiso atraparme, pero fui más rápido que él y me le escabullí corriendo. Estaba tan oscuro que tropezábamos entre nosotros mismos. Logré salir ileso y corrí por el alrededor de la carpa. Volteaba hacia atrás para ver si no me iban siguiendo los payasos o cualquier personaje del circo. Seguramente todos eran malos. Por ir volteando hacia atrás choqué con Damián, que estaba parado viendo lo que había dentro de las jaulas. Habían alimentado con humanos a los leones. Mi amigo estaba paralizado, no podía correr por el miedo. Y es que en el baúl donde guardaban la carne de asno para los animales estaba revuelta con humanos. Los payasos los atrapaban para alimentarlos. El miedo de Damián era porque reconoció los rostros de Pedro y Librado, amigos de Lorenzo. Por eso no habían regresado a la función. El circo estaba maldito, con razón parecía mágico. Vimos a un hombre con una extraña capa, parecía ser el mago, porque no caminaba, se deslizaba por el viento. En sus manos llevaba una persona, perdiéndose entre los viejos remolques. Luego pasaron enanos y payasos entre risas espeluznantes, pero tenían su cabeza, no estaban decapitados. Estaba oscuro. Miré a mi amigo más tranquilo y le dije que siguiéramos a los payasos para ver qué hacían con las personas. Pero antes buscáramos gasolina para quemar ese maldito circo. Tal vez así acabaríamos con ese mal. Por suerte encontramos en un vehículo. La vaciamos en una parte de la lona y le prendimos fuego. Al estar ardiendo parecía tener vida. Se escuchaban lamentos entre las llamas. Corrimos para donde habían huido los payasos y el mago. Buscamos entre sus vehículos, pero no había nadie. Solamente estaban sus vestimentas ensangrentadas hechas montón en el piso, como si hubiesen desaparecido. Sus tenebrosos y enormes zapatos los vimos tirados afuera entre la tierra. El ambiente era escalofriante. Antes había muchos ruidos, los gritos de la gente corriendo asustada, las risas de los payasos al estar persiguiéndonos, y ahora un silencio sepulcral. Solamente se escuchaba arder el circo. La gente aterrada se había ido a esconder al pueblo, pero el mago, los enanos misteriosos, el domador, aquellos malévolos payasos, de ellos no estaba nada. ¿A dónde se habían ido? Todos desaparecieron, salvo quienes estaban en el baúl entre la carne de burro, que eran Lorenzo, Pedro y Librado, los arenosos del pueblo. Aún no terminaba de quemarse el circo cuando llegaron nuestros padres. Rápido los pusimos al tanto de lo sucedido. Traían lámparas y fuimos a buscar a los desaparecidos entre el monte. Por lo menos eran 5 niños, además de Lorenzo y sus amigos, pero ellos estaban sin vida en el baúl entre la carne de asno. Nos dividimos para la búsqueda. Mis padres y los de Damián se fueron por un lado, mi amigo y yo tomamos otro rumbo. Anduvimos buscando por lapso de 1 hora sin encontrar nada. Tampoco nuestros padres habían tenido suerte. Desalentados nos regresamos pensando que habíamos fracasado. Sin embargo, al pasar frente a un remolque, escuchamos ruidos por debajo de él. Buscamos y nos dimos cuenta que había un doble fondo. Encontramos la entrada y ahí estaban los chicos desaparecidos. Asustados nos dijeron que unos payasos decapitados y otros entes horripilantes los habían metido ahí. Luego desaparecieron ante sus ojos.
Cuando llegaron nuestros padres, nos fuimos a entregarlos a sus familias, quienes ya iban en camino para buscarlos. Los muchachitos les explicaron lo sucedido, diciendo que había sido escalofriante. Estaba amaneciendo cuando llegaron los papás de Lorenzo y sus amigos. Apenas se iban dando cuenta de lo que había pasado. No creían que sus hijos habían muerto de esa manera y se fueron a buscarlos. Todos fuimos con ellos, pero al llegar vimos que ya no estaba el circo. Había desaparecido, ni siquiera vimos marcas del incendio. Una persona de las que estaban ahí dijo que él había escuchado algo sobre un circo maldito. Según se había quemado por la imprudencia de unos muchachos al querer robarlos una madrugada cuando ya dormían. Habían muerto todos los que trabajaban en él y que desde entonces vuelven del más allá cada ciertos años para llevarse como venganza a chicos que son malos. Al no ser de este mundo hacen actos horripilantes como los que vimos, donde los leones les arrancaban sus cabezas y desaparecer. Es como crean el caos para atrapar a sus elegidos. Después de encontrar a quienes buscan, desaparecen repitiéndose la forma en que murieron. Creo ustedes tuvieron suerte de quedar vivos, tal vez porque no hay maldad en su corazón, quizás por eso los dejaron vivir. Era loable lo que decía el hombre, nadie los habíamos visto llegar. De la noche a la mañana habían aparecido instalados en la orilla de nuestro pueblo y yo desde un principio percibí su maldad. Solamente habían venido por Lorenzo, Pedro y Librado al ser chicos malos. Desde ese día me porto mejor y no me gustan los circos, mucho menos los payasos.